mundo complejo este del derecho. Yo creo que cuando éramos jóvenes y pequeños nos decían, ¿qué quieres ser de mayor? Yo creo que poca gente, Alejandro, tengo que decirlo, decidíamos estudiar la carrera de Derecho porque nos parecía muy difícil, que había que empollar mucho libro, mucha ley. ¿Qué nos pasa al ciudadano con la Constitución, con las leyes? Yo es que ya vi que el fútbol se me daba mal, entonces ya dijimos, esto del derecho se me da un poco mejor y esto. Pero es que es un tema muy complejo, porque tenemos una cantidad de normas espectacular. Todo lo que pensemos de cualquier aspecto de la vida está regulado. Eso implica que hay normas, reglamentos, leyes, luego suma los derechos constitucionales, las normas europeas, eso ya implica una complejidad pues espectacular. Luego el lenguaje, es un lenguaje demasiado técnico que no está pensado para comunicar, está pensado para los agentes que manejamos el derecho, fiscales, jueces, técnicos, abogados, no está pensado para la gente de la calle. ¿Y por qué tanto exceso de normas, por ejemplo? Claro, es que hay que regularlo todo, hay que regularlo todo. Ten en cuenta que además lo más importante y lo más complejo es interpretarlas. Porque bueno, tú puedes leer y yo puedo pensar una cosa, tú puedes pensar otra distinta, un juez va a decir otra cosa, vamos a recurrir y van a cambiar una sentencia que cambiará la primera, y eso ya implica una complejidad extrema, claro, sí, para todo el mundo. Bueno, pues parece ser que es muy complicado este tema, ya lo estáis escuchando, Alejandro. Hemos ido a la calle a preguntar a la gente de Aragón a ver si ellos controlan un poco más que nosotros de derecho. ¿Cree usted que, por ejemplo, que los españoles somos conocedores de todos nuestros derechos? Yo creo que sí, bastante. La gente no tiene esa conciencia o esa cultura como para entender cuáles son sus derechos en todos los ámbitos, claro. No sé, yo los he estudiado en el instituto en Ciudadanía. No, creo que desde el principio en educación, o sea, en el cole tampoco nos educan ni en esto, ni en derechos, ni en declaración de la renta, ni en nada de... ¿Sabría usted, por ejemplo, explicarme cómo funciona el sistema judicial español? No, ahí ya me pillas, ahí no. ¿Y en un juicio, por ejemplo, quién interviene? El juez, obviamente, es que yo de ese estilo ya no sé. ¿Y por qué crees que fallamos o dónde...? Porque la gente no es clara a la hora de hablar. Yo una vez, en un accidente de coche. ¿Fue fácil, por ejemplo, los trámites? ¿Te pareció mucha burocracia? Bueno, fue un rollo un poco extraño. No sé, creo que estamos como desinformados en general, como ciudadanos. Sí. Sí, difícil, resoplaba, como escuchábamos a este aragonés, pero claro, hay veces que también lo que hacemos es que nos quedamos con lo que vemos en muchas series de criminología, de abogados, y entonces empezamos a interpretar. Claro, yo cuando veo alguna serie y digo, pues podría buscar algún asesor jurídico que les diga cómo tiene que ser un juicio y cómo funciona el sistema, porque es muy complejo. No es lo mismo un pleito civil, un pleito penal, un pleito administrativo, todo eso cambia. Digo, no estaría mal, que tal. Eso influye en la complejidad, a su vez, claro. Pero veo las series y digo, claro, habría que buscar algún asesor, ¿eh? Hay que dejar claro que la vida no es como Ali McBeal, ¿no? Que es la serie famosa de derecho. Y luego la gente piensa que todo es conjurado, que esto es así, que vamos, llega el abogado y tal, o que está repartiendo tarjetas en el accidente, que no, esto no es así. Bueno, Vanessa, está claro que la gente suspende en derecho. Vamos a ver en datos la idea que tenemos sobre este tema. Bueno, pues parece ser que un 70% de una encuesta dice que no tienen idea de cuáles son sus derechos, menos todavía, un 20% no, un 44% no sabe cómo funciona un sistema judicial. Luego te preguntaremos a ti cómo funciona. Alejandro, un 20% alguna vez han emprendido una acción legal, pero sí tenemos que decir que lo han emprendido un 20%, pero un 50% sí que lo hubieran hecho, pero por burocracia, por dinero, Vanessa, al final solo lo hacen un 20%. Y un dato a estudiar, un poco peligroso, la mayoría de la gente, Vanessa, el 39% despeja sus dudas por Internet. Alejandro, ¿qué te parece? A mí lo de Internet es lo más peligroso, ¿eh? Porque, claro, te puedes meter en cualquier foro donde alguien opine cualquier barbaridad y darlo porque es lo legal, lo que marca la ley, y ahí es muy peligroso, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Y algo tan básico como, por ejemplo, el sistema judicial, ¿cómo es posible que la mitad de la gente no sepa cómo funciona? Es que por ejemplo, viene alguien al despacho, tiene un problema, y tú le dices cómo lo puedes solucionar, pero hay otra parte contraria. Eso ya implica que va a haber un juicio. El juicio tiene un coste, que eso, aquí en este sistema además, el coste es caro. Puede haber un peligro de que si te condenan en costas a pagar todo el proceso, y todo eso hace que se complique muchísimo más. Y claro, al final la gente muchas veces se echa para atrás. Hay gente que no sabe cómo funciona el sistema de justicia gratuita cuando no tienes medios y puedes optar a que te den un abogado de oficio. Habría que intentar comunicar mucho más cómo funciona el sistema.
Bueno, Alejandro, esta encuesta también ha recogido cuáles son las principales dudas del ciudadano y tenemos que decir que el 34% duda sobre sus impuestos, el 28% sobre temas de herencia y un 26% tu materia, temas laborales. Además, se le ha preguntado a gente que hubiera gustado demandar, un 9% a su propia empresa, un 6% a sus vecinos, un 5% otra vez temas laborales, compañeros de trabajo, y a un 3% pues le hubiera gustado demandar alguna vez en su vida pues a su casero y a su expareja, Vanessa. La empresa, ¿no? Temas laborales y empresa. ¿Cuáles son las más habituales que hay? Los conflictos entre comillas, ¿no? O demandas. Claro, las resoluciones de contrato, los despidos, es lo más habitual. Y desgraciadamente, pues esta época que estamos teniendo ha habido bastantes despidos y es lo que más que se comenta y lo que más pregunta la gente, sí. Estas son algunas de las cosas de las que más pregunta la gente, o sea, temas laborales, herencias, impuestos, pero vamos a conocer muchas cosas más curiosas, sentencias cuanto menos curiosas, que les van a sorprender, ya les aseguro, y mucho, que han ocurrido a nivel mundial, pero también aquí, muy cerca, más de lo que nos imaginamos. En tan solo unos minutos, después de la publicidad, nos lo desvela todo Alejandro. Seguimos en directo en Conexión Aragón. Estábamos hablando del tema jurídico, del lenguaje jurídico, de las costas, de lo que nos cuesta a quienes demandamos y a quienes no, pero os vamos a hacer ahora eco, y lo van a ver en esta pantalla, de dos sentencias de las que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión en Conexión Aragón. Y Manuel. Eso es, Vanessa, está relacionada con insultar al jefe, son temas laborales y bueno, las hemos cogido, todas tenemos que decir, son sentencias curiosas que hemos cogido de distintos medios de comunicación de España. Pueden parecer irreales, pero son reales y han ocurrido aquí en España. Una que recordamos con Alejandro era que criticar al jefe es un derecho fundamental. Para Estrasburgo sí, pero con límites. Alejandro, recordarnos cuándo se puede insultar al jefe. Hay que tener cuidado, a ver si la gente va a pensar que, venga, vamos a criticar a todo el mundo. Una crítica constructiva, sin llegar al insulto y sin perjudicar a la empresa, es libertad de expresión. Aunque sea una crítica dura, sarcástica, pero con esos límites se puede. Tiene que ser constructiva. Constructiva y con respeto a la empresa, no vais a causar un perjuicio. Y otra, Vanessa, que llamó mucho la atención fue llamar gilipollas a un jefe no es un motivo de despido procedente según el Tribunal Superior de Madrid. A ver, es motivo de sanción. Te van a sancionar y luego hay que ver el contexto en el que se da. Pero en un determinado momento, un calentón, un trabajador que no tiene ningún tipo de problema ni ha tenido, dice gilipollas, pues bueno, pues le puedes apercibir, pero no despedirle. Suelen ocurrir muchas sentencias así. Alejandro, de insultos entre compañeros. Antes veíamos que mucha gente quiere demandar a su jefe, a su compañero. La mayoría se soluciona en una fase previa. Y se llega, en el ámbito laboral es obligatorio la conciliación previa. Incluso antes del juicio hay otra conciliación y se suelen solucionar ahí estos temas. No suele llegar a esto. Le supo muy mal a ese jefe, ¿eh? Es duro también ser jefe. Bueno, vamos a conocer la siguiente sentencia curiosa. Además, esta es muy de actualidad ahora. Una empleada de la limpieza en Madrid ha sido despedida tras 20 años por hacer un vídeo en TikTok. Si te parece, Vanessa, vamos a ver este vídeo y vamos a conocer a esta persona. La que estamos viendo se llama Maika Cabrera, una trabajadora de 61 años del Colegio Gandhi en Madrid. Y esto es lo que hacía en horarios de trabajo, pues se grababa vídeos y los subía a TikTok. Estos vídeos se han hecho virales y ¿qué ha pasado? Pues que la empresa le ha acabado despidiendo después de 20 años, un despido disciplinario. Ella decía que lo hacía para relajarse después de muchas horas de estrés y de trabajo. Esto es como todo, es que tienes que ver el contexto. Una cosa es que grabes un vídeo gracioso y otra cosa es que grabes un montón de vídeos en tu horario laboral, porque claro, eso es lo que graba, pero habrá que ver las pruebas, las tomas falsas, ¿no?, que habrá hecho también. Tal. Tienes que tener en cuenta que estás perjudicando a la empresa porque estás en medio de tu jornada laboral. Claro, entiendo que en este caso habrán tenido que justificar realmente ese horario de grabación de alguna manera, ¿no? Para eso ya están luego los peritos judiciales, tecnológicos. Y está claro que está en el centro en el que esté limpiando, pues en el colegio donde estaba trabajando y en ese horario laboral está con el uniforme de la empresa. Y hombre, es que es demasiado. Hay que tener mucho cuidado con las redes, pero la gente no es consciente de lo que supone. Vamos a conocer, si te parece, Vanessa, la siguiente sentencia. Esta es una que nos va a gustar a todos porque todos somos amantes de alguna manera del fútbol. Lo vamos a ver. Ver el fútbol en el trabajo no es motivo de despido justificado. Alejandro, un primer titular. Yo aquí diría que depende del equipo y del partido que vas a ver, ¿no? Huesca Zaragoza y tal, vale. Nosotros ya veríamos. Es un caso en el que están en un descanso de 15 minutos y estaba jugando España. El descanso se alarga, o sea, de los 15 minutos, en vez de volver a trabajar, siguen viendo el partido, les llaman la atención y siguen viendo el partido.
y se les despide. Pues hombre, es excesivo. Se puede sancionarle porque les has apercibido, oye, venga a volver a trabajar y no han vuelto. Pues hombre, sancionales, un día de empleo y sueldo, otro, pero hombre, el despido es excesivo. Bueno, Alejandro, hemos ido a la calle porque ya sabes que el fútbol, todo el mundo es un enamorado de su equipo de fútbol. A ver si la gente se cree esta sentencia, si es real, si no es real, y si lo harían, ver fútbol mientras está trabajando. Pónganse en situación. Vamos a imaginar, partido entre el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca, se están jugando el ascenso y el partido se está transmitiendo mientras están trabajando. ¿Qué hacen? No dejo de trabajar por un partido de fútbol, vamos. Ni el Zaragoza Huesca, ni el Madrid-Barcelona, ni. Pues vamos más allá. Deciden ver el partido durante 15 minutos y el encargado os sorprende. ¿Qué pasa entonces? ¿Despido? ¿Amonestación? No lo sé, pero deberían. Deberían echarme, sí. Pues algo parecido a este caso pasó en Valencia. Un trabajador de unos almacenes fue despedido por ver durante 15 minutos un partido entre España y Croacia de la Eurocopa de 2021. Dudo que te puedan despedir por una vez. Supongo que te podrán hacer un proceso disciplinario o algo de eso y tienes como... El motivo de la empresa fue dejaré de funciones, desobediencia y disminución de rendimiento. Yo en mis tiempos no lo permitirían, ahora no lo sé. Sin embargo, tras el recurso del trabajador, un juzgado declaró improcedente el despido. El tribunal consideró que los hechos no tenían la gravedad suficiente. No es motivo de despido, puede ser un motivo de sanción. Es un hecho reprobable, pero no puede ser una causa objetiva que justifique, por ejemplo, un despido de carácter disciplinario. Habría que demostrar por parte de la empresa que el incumplimiento es grave y culpable por parte del trabajador, y lógicamente el Tribunal Superior de Justicia viene a decir que esa falta pues puede ser sancionable, pero no con un despido, que era desmedida la decisión que tomó la empresa. Los sindicatos laborales insisten en la necesidad de los trabajadores de informarse ante cualquier situación laboral desconocida. Que sean conscientes de cuáles son sus derechos, porque muchos de ellos incumplen por el propio desconocimiento del trabajador. Muchas de las dudas que puedes tener en el trabajo con relación a permisos, excedencias o cuestiones que son básicas, fundamentales, te las puede solucionar un delegado sindical. Ya lo saben, si quieren ver Conexión Aragón y están trabajando, esperen a la noche a verlo a la carta. Evitarán así posibles problemas. Bueno, Vanessa, ya has escuchado, se pueden ver todos los programas de Aragón Televisión y muchos otros, también fútbol, después del horario de trabajo. Alejandro, siempre mejor verlo fuera del trabajo, ¿no? Mejor, evitamos problemas. No obstante, la gente parece que se porta muy bien en el trabajo, la mayoría contestan que no lo harían. Sí, la mayoría de la gente se porta bien y cumple y es responsable en el trabajo. Luego hay muchas circunstancias y mucha variedad de casos, pero la mayoría bien. Porque estamos hablando de partidos de fútbol o de deportes, pero ¿quién no saca pues, un ratito el móvil y consulta estas redes sociales, periódicos digitales o cualquier otro tipo de página en Internet? Claro, eso hay que tener en cuenta que el despido es la sanción más grave que puede imponer la empresa. Hasta llegar al despido hay que apercibir. Si alguien está haciendo un uso indebido, pues primero habrá que apercibirle, hay que amonestarle antes de llegar al despido. Para hacer el despido tienes algo muy grave. ¿Y qué tipo de amonestaciones o de apercibimiento? ¿Es leve? ¿Tendrían que acumularse 3, claro, 2? Primero sería una falta leve, que es un apercibimiento, y luego ya iríamos a grave, que puede ser suspensión de empleo y sueldo, y a la muy grave despido. Pero claro, tienes que tener... Pasar por... Claro, o que sea muy grave ya la primera, pero claro. Bueno, pues vamos a ver la última sentencia. Recordamos que son sentencias reales, aunque parezcan muy curiosas. Una sentencia avala que ir ebrio a trabajar no conlleva necesariamente ser despedido. Esto pasaba en Murcia, donde un electricista se bebió 3 litros de cerveza y fue a trabajar. Y otra, Vanessa, despedido por tirarse pedos en el trabajo. Esto voy a leerlo porque ocurrió en Mallorca. Un vigilante de un parking fue despedido por tirarse gases, eructar y cortarse las uñas y dejarlas en el teclado del ordenador. Esto, claro, es ya falta de educación. Es necesario. ¿No? A ver, hombre, es que, vamos... pero yo creo que los propios compañeros que por ahí no se lo cargan a este hombre. Es que la del ir ebrio hay que tener cuidado de... Pues no es lo mismo estar en una empresa de transporte, ir ebrio y coger un camión. En ese caso parece que le sigue un detective al electricista, se ha ido 3 litros de cerveza, pero parece que no le influía en el trabajo, hizo su trabajo y tal. Pues bueno, siempre también será a lo mejor merecedor de una sanción o de un apercibimiento antes que despedirlo. Y hombre, y el otro, pues si eres Claro, hay que decir que a veces son gestos peligrosos. Bueno, por supuesto, mal educado. Pero bueno, un gesto peligroso, coger el coche bebido. Pues ahí sí que puedes sancionarle porque has puesto en riesgo también la seguridad de la empresa y de otras. Pero bueno, y luego ya, pues si sigues así, se despide. Bueno, pues a lo largo de la tarde os estamos demostrando que hay una infinidad de sentencias e infinidad de dudas sobre ellas. Y por esto mismo, David, un joven licenciado en Derecho, ha creado varias cuentas en redes sociales para resolver las dudas sobre temas legales que tengan los ciudadanos. ¿Algún vídeo también? David, muy buenas tardes.
tal? Buenas tardes. Tienes hasta 4 millones de reproducciones. Sí, así es. Todo empezó pues a raíz de la pandemia, cuando vi la oportunidad de las redes sociales, no solo como una forma de aprendizaje, sino como una forma también de mostrar tu trabajo a los demás y hacer llegar pues lo que haces, ¿no? Y volcarte en el mundo. David, ¿y cuáles son las dudas que más resuelves en tus vídeos de TikTok y de Instagram? Bueno, a ver, son dudas del derecho cotidiano y del día a día. La gente tampoco quiere ser muy técnica, quiere resolver los problemas que les pasan pues, en el día a día, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora estamos ayudando a muchísimas personas a que recuperen su dinero de los gastos hipotecarios. Esto es porque se pueden reclamar todas las hipotecas anteriores al año 2019 y los clientes están recuperando entre 1.500 y 2.000 euros. Estás hablando de esa que es una de las dudas más frecuentes, pero quizá en segundo lugar, ¿cuál podríamos decir que son las que más te piden? Porque entiendo que también te escribirán por privado para hacerte consultas. Sí, a ver, yo estoy enfocado principalmente a lo que es ayudar a las personas que están pues endeudadas, que tienen préstamos, tarjetas. Entonces, más o menos la mayoría de las preguntas son relativas a este tipo de problemas. Pero bueno, ya te digo, luego hay de todo tipo. Al final la gente lo que quiere es buscar una solución y una alternativa por medio de las redes sociales y que les ayude en los problemas del día a día. Tema de fianzas, por ejemplo, también hay mucho. Tema de comisiones por descubierto de los bancos. David, ¿y cómo surgió esta idea de acercar la ley al ciudadano? ¿Ves a la gente o viste a la gente muy desesperada en su día a día? Sí, a ver, más en el sector en el que me dedico yo, ten en cuenta que al final son personas que están pasándolo muy mal, que a raíz de la pandemia pues se endeudaron con préstamos, con tarjetas, entonces son personas que no ven la solución a sus problemas y muchas pues deciden pues contactar conmigo, yo les propongo la solución, tema de ley de segunda oportunidad, reclamar intereses, entonces ten en cuenta que al final rompe un poco con lo que es el medio tradicional del abogado en el despacho y al final pues por las redes sociales puedes darle o brindarle al cliente también esa solución. David, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por ese trabajo que realizas y por tratar de acercar un poquito más las leyes a los ciudadanos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sin duda hay, y nunca mejor dicho y reiterativo, muchas dudas en el día a día, en el mundo laboral, en el mundo civil, en cualquiera, que bueno, pues al final siempre lo que se recomienda es uno no leer Internet, ¿no? Porque ahí es donde podemos caer en un error, Alejandro. Hay que tener mucho cuidado con y acompañarse de un profesional siempre, aunque luego estén esas costas judiciales o lo que sea necesario. Siempre hay que preguntar. Cualquier acción que sea para facilitar que la gente entienda sus derechos es positiva, pero tienes que ponerte en manos de un profesional. Y una cosa importante, tú puedes pedirle presupuesto a tu abogado. O sea, tú vas a consultar un tema, incluso cuando llames le tienes que preguntar si te va a cobrar la consulta o cuánto te va a cobrar, y después te tiene que hacer un presupuesto escrito de qué vamos a hacer, esto te va a costar, y así por lo menos despejarás todas las dudas, lo que te va a costar, el riesgo que tiene, y ya puedes hacer una idea de, pues bueno, voy adelante o no voy adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro, por venir hasta aquí, a esta Conexión Aragón, por darnos a conocer sobre todo estas noticias cuanto menos curiosas. Un poquito más claro lo tenemos ya, Vanessa, ¿no? Un poquito más. Un poquito más. Bueno, espero... A ver, el fútbol mañana ya sabes que no lo vas a poder ver. Gracias, sí, Manolo.